Gracias por tu visita. Esperamos que el contenido de este vídeo sea de tu interés. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en radioabarán.com. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir, a los medios, a los asistentes, Luis Carlos, bueno, pues ya un clásico de la Concejalía de Cultura, colaborando con nosotros, con la biblioteca. Esta tarde viene a hablarnos de Carlos Saura, recientemente fallecido, cineasta que todos conocemos, y le titula La tercera pata de la silla. Ahora que él nos explique, nos dé la explicación por qué titula así la conferencia, al rato que nos va a hablar esta tarde de Carlos. Anteriormente ya nos habló de León Felipe, de otra de los cartelistas, que estuvo muy interesante, y hoy pues nos habla del maestro Carlos Saura, que bueno, todos sabemos, cineasta, escritor, fotógrafo, ha dirigido teatro, bueno, pero bueno, más de 20 largometrajes por lo menos, ¿no? Más 50 y tantos. 50 y tantos, pues me he quedado gordo, yo he dicho más de 20, y bueno, creo que Luis Carlos es la persona adecuada para profundizar. Y tanto porque tiene por ahí alguna película, algún documental que yo creo que ni se ha llegado a estrenar. Sí, cortos ahora también. Ahora iban a estrenar documentales. Y documentales. Hablan. Por eso digo que creo que, bueno, como cineasta todos lo conocemos. Pero bueno, Luis Carlos seguro que nos cuenta curiosidades que no conocíamos, y como hemos dicho, pues el título de la conferencia que ahora nos explique también a qué se debe. Paso la palabra a él, agradecido una vez más desde la Concejalía de Cultura por colaborar con nosotros, y seguirá colaborando muchísimas veces más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, una vez más, Felipe, y sobre todo también, o a la vez que a él, gracias aquí a mis amigos, que puedo decir en nombre de todos, mi amigo Salva, de Radio Barán, mi amigo Joaquín, mi amigo Jesús, querido, apreciado por mí, más que tiene un detalle, hoy mi cumpleaños me regaló unos prospectos de cine, lo que más que no en la vida. Y más desde el último saqueo que me hicieron con mi colección, me los tiraron a la basura a todos. Pero acaso eso que fue lo peor, pero bueno, no hablemos de eso porque me pongo triste y me cabreo. Me lo ha ido Ramón, mi amigo Jesús, y mi amigo aquí presente también, ¿sabes? Siempre apreciado, Jesús también, ¿verdad? Y estamos en familia, con lo cual yo tan feliz, porque estoy muy contento, la verdad, de que vengáis a escucharme. Bueno, pues empezamos. Pues nada, la tercera pata de la silla. La tercera pata de la silla es que para mí, yo no soy nadie, uno más que está loco por el cine, ¿no? Me pasa un poco, o a veces pienso que me puede pasar como el protagonista de la película Arrebato, no sé si os suena, de Iván Zulueta, que es del año 78. Yo llegué a verla en el liceo, una de las primeras películas que proyectaron. Bueno, pues a este personaje lo que le ocurre, tú lo sabes a lo mejor, Jesús, ¿verdad? Que tanto es su amor por el cine, que tanto quiere diseccionar, más que su amor, diseccionar el cine, entenderlo, comprenderlo, meterse dentro del meollo, que acaba fundiéndose con la pantalla. O sea, que es un cine un cine, aparte un poco de metafísico, contiene, por tanto, también como diría yo, ¿no? Como un recuerdo de ciencia ficción y a la vez de fantástico, ¿no? Porque esto es absorbido por la pantalla de un cine, ¿no? Pero hay mucha profundidad, mucho en la película esa. Pero bueno, a mí me pareció muy raro cuando la vi. Después me gustó más. Bueno, a lo que vamos diciendo, no me quiero... La tercera pata de la silla, para mí, digo, para uno más de los amantes del cine, porque constituye si habláramos del cine como de una mesa, y una mesa de 3 sillas, taburete, ¿no? Un trípode, algo que tenga 3 sillas, para mí sería la tercera pata de la silla. Los dos anteriores cineastas que ocuparían las 2 primeras sillas, a mi gusto, serían Luis Buñuel y Luis García Berlanga. Y la tercera pata de la silla, Carlos Saura. Después, bueno, sí, después se crearon muchas mesas más con otros cineastas, por supuesto, cada uno a su estilo, a la de la Iglesia, Eloy de la Iglesia, 100.000, ¿no? Pedro Lea, Pedro Almodóvar, los que queráis, ¿no? Todos pueden entrar y a uno les puede gustar más uno y a uno les puede otro. Para mí, mis 3 favoritos, y ya el cuarto, allá queda cual, ¿no? Porque, por ejemplo, quizás Víctor Erice, el autor de aquel fenómeno que fue El espíritu de la colmena,
también merecería un puesto. Lo que pasa es que el problema de Erice es que solamente dirigió 3 películas. Ahora iba a estrenar otra, a sus 70 y tantos, 80 años. Pero bueno, vamos, y además se da un fenómeno astral, fijaos. Luis García Berlanga, el Luis, ¿no? Luis Buñuel, el Luis, los Luises. Y el otro es Carlos Saura. Los Luises, Luis y Carlos, Luis Carlos, ese soy yo. Bueno, ojalá, ¿no? Bueno, dicho lo cual, pues vamos a empezar un poquito, vamos a hablar un poquito de Carlos Saura. Más o menos, yo creo que lo que voy a decir, pues muchos lo sabréis, si no, pues vamos a enriquecer un poquito, ¿eh? Nace en Huesca, por lo tanto es aragonés cerrado, un 4 de enero de 1932. Y como sabéis, pues ha muerto hace poco, a los 91 años, y cuando tenía aún la cabeza muy lúcida y tenía ganas de seguir dirigiendo. Ya tenía un proyecto para hacer sobre Pablo Picasso, incluso no llegó a hacerlo, claro, pero bueno, pero que él nos dejaba de imaginar y de eso. Este hombre, pues, nadie diría al principio que se iba a dedicar al cine, porque al cine no le daba importancia al principio. Lo suyo era entonces hacer fotografía, fotografiaba mucho. Pero aquí que su hermano, también el famoso pintor Antonio Saura, le inyecta un poco, el amor al cine, ese dulce veneno que es el cine. Se lo inyecta y este hombre pues empieza ahí a ver cine, empieza a formar parte de unos cuantos cineclubs y bueno, y de ahí pasa ya a dirigir películas. Empieza la carrera, él había empezado ingeniería industrial, se la deja y se dedica totalmente al cine. Entra en la escuela de cinematografía y su trabajo de fin de carrera obtiene un diploma de la dirección cinematográfica de entonces, un cortometraje que se llamó La tarde del domingo. Después haría alguna cosa más por ahí, hasta que llega y ya quiere él dirigir cine, ya quiere hacer cosas más grandes. ¿Qué le pasa a este hombre? Que ya se encuentra un problema. Su familia venía de una tradición republicana. Era una familia que vivía en Huesca, y después, conforme va avanzando la guerra civil, pues se van trasladando dentro de España a las ciudades que eran todavía, que permanecían bajo el gobierno republicano. Están en Madrid, están en Barcelona, y ya después de la guerra civil vuelven a Cuenca. Más o menos este hombre estaba fichado. ¿Qué le pasa? Pues que quiere dirigir una película en los Golfos, no encuentra subvenciones, no encuentra ayuda, no encuentra ninguna industria cinematográfica, ninguna productora que le quiera financiar esa película, Los Golfos. Total, que es ese arma de valor. Fijaos hasta dónde llegó ya su violencia por el cine, que habla con su familia y le pide disponer del dinero que tenían, de los bienes, con el compromiso de devolvérselo, ¿no?, para financiarse el propio su primera película. Con todo eso no alcanzaba. Entonces, cuando encuentra ese gran compañero suyo, que fue el productor Elías Querejeta, que le acompaña gran parte de su carrera durante el primer gran periodo de Saura, y le financia la mitad. Así que entre los dos emprenden juntos este proyecto, Los Golfos, que tuvo un desarrollo muy curioso. Iba a contar la anécdota, un poco la anécdota. Cuando se veían ellos, era un grupo ahí formado por este hombre, por Carlos Saura, por el productor, como he dicho, Elías Querejeta. Estaba también ahí metido un escritor, Daniel Soeiro, estaba Mario Camus, el famoso y gran director también de, como sabéis, de La Colmena, esa obra maestra del cine también, y la de Miguel Delibes, la obra también maestra de Miguel Delibes. Y entonces, bueno, estaban allí todos hablando de la película, cuando nace esto, en fin, muy ilusionados, muy jóvenes. Y bueno, y le llegó un chivatazo que hay la policía allí. Se han enterado que hay una reunión de subversivos, entre comillas, y quieren ir allí a ver qué pasa, a ver qué están haciendo ahí metidos. Se asustan todos los que ven allí y empiezan a tirar papeles, a romper cosas que tienen allí más o menos problemáticas, que podían haberles creado algún problema con la censura. Empiezan a echar cosas al váter y el váter lo ciega, entonces empieza a salir agua del váter y todo muy aparatoso. Y se desbordó.
se desbordó absolutamente aquello. Y ya dice, aquí ya no hay que romper, aquí yo creo que ya no va a pasar nada. Entra la policía y ante la sorpresa de ellos encuentra un libro que hay allí que yo partí, que ellos se imaginaban que no iba a saber de qué era eso, que era de la metamorfosis de Kafka. Y dice uno de ellos, ¡oño! Este tío es subversivo, Kafka Frank Kafka, lo conocía pero de aquella manera, ¿no? Y entonces estuvieron un poco jodidos porque tenía allí un libro de Kafka. Bueno, dicho lo cual como anécdota, deciros que tuvo ese problema con los golfos y de hecho cuando se rodó, pues la censura lo cogió y de 88 minutos que duraba aproximadamente la dejó en 72 minutos. No obstante, pues se salvó una copia, una versión original de 88 minutos, gracias a que uno de los directores se lo había escondido por allí y la tenía, ¿no? Y entonces, pues, conocemos la película de los golfos, para mí magistral esa película del año 59, gracias en todo lo que quiso representar a esa copia que salvaguardaron. Bueno, ahí el guión era como ya he dicho, ¿no? de Mario Camus, de Saura y de Daniel Sueiro, este escritor, ¿no? Que he dicho que formaba parte ahí de la triada esa. Bueno, y se estrena, censurada como digo, y se le echa encima toda la crítica empiezan a poner a parir la película esta. Que si es que Carlos Saura veía a la sociedad española como esos golfos con los que presentan la película, una serie en realidad de gente marginal, que bueno, que vivía y querían sobrevivir. También es verdad, claro, que buscaban la vida fácil, ¿no? Pues a base de robos y a base de atracos y demás. La película, como suele ocurrir con muchas películas de Saura, acaba mal, porque mal así trágicamente, cuando uno de ellos quiere debutar como torero en la plaza de toros y llega a torear, se salva aquello con un pitido tremendo, es decir, aquello es un fracaso absoluto para el protagonista que quería debutar allí, y encima la policía lo reconoce, con lo cual lo detienen a todos, ¿no? Uno de ellos antes había muerto también. Bueno, después de esa película, que no obstante, esa mirada por la cinematografía extranjera, cuando le llega a ellos, y tiene cierto éxito, por ahí se salva. Bueno, su siguiente película es muy curiosa, porque es una película sobre bandidos. Una película sobre bandidos que le propone hacer el productor de Bildo, José Luis de Bildo, y se llama Llanto por un bandido, sobre la figura épica de José María el Tempranillo, allá por los años 1800, 1820 y 1825. El Tempranillo no solamente era un bandido reconocido porque era el típico bandido aquel que robaba a los ricos para darle a los pobres, ¿sabes? Porque es que lo hacía así también, ¿no? Como otro bandido en la historia de aquel bandidaje en la sierra andaluza e incluso murciana y alicantina, ¿no? Porque podemos hablar, por ejemplo, de Jaime el Barbudo, ¿no? Pero bueno, en estas ocasiones el personaje, ¿no? Como aquel otro, ¿no? que a los ricos robaba y a los pobres ayudaba. Bueno, pues este personaje lo lleva a cine con la personalidad se implica en el proyecto Paco Rabanne, Francisco Rabanne nada menos, que era un personaje conocido en el cine de España, se implica en el proyecto, y Carlos Saura entonces se atreve a llamar a su maestro, que fue Luis Buñuel, porque quería que saliera del cine, y Luis Buñuel estaba pues prácticamente exiliado de España. Se trae a Buñuel y le hace protagonizar el papelillo del Verdugo, a que él accede. Los dos, al fin y al cabo, eran aragoneses, ¿no? Y aquel accede a interpretar el pequeño papel de El Verdugo. En la primera escena sale El Verdugo ya. Y cuando lo ve la censura, la primera escena que se encarga es esa. No podía consentir que allí apareciera Luis Buñuel para nada. Entonces, todos esos problemas que tuvo este hombre, pues la verdad le dieron ganas de abandonar el cine. Afortunadamente siguió. Además, tuvo la ocurrencia de Bildo, el productor y director después también de algunas películas en la época del Destape, tuvo la ocurrencia de Bildo de querer hacer el final de esa película una batalla épica entre la Guardia Civil, entonces, de la época de los bandidos y los bandidos. Y ya claro, y allí habían cuatro pelagatos.
Allí no había caballos para todos, ni era la idea de Saura que se hiciera ahí una película de guerra o de batalla entre, ¿no? Y aquí al final no resultó porque es que era imposible, ¿no? Y ni había medios, y Bildo no quería poner tampoco más dinero. Bueno, y os tengo que contar una anécdota a nivel personal de Llanto por un bandido. Llanto por un bandido se rueda en la Sierra de Andalucía, y una escena de ella muy concreta se rodan en Cazorla, en el año 63, en el verano 63. ¿Y qué pasa ese año? Mirad por dónde. En el año 63 mi señor padre había ido a comprar ciruela a Cazorla. Compró ahí una partida de ciruela enorme que luego fue desastrosa porque salían gusano de la ciruela, y entonces cuando no habían cámaras frigoríficas y los camiones que la llevaban, mira, a lona, yo recuerdo muy bien que se llaman la lona de aquellos bichos, ¿sabes? Madre mía, qué pena. Pero bueno, no hablemos de eso. El caso es que alquila a mi padre en la plaza de toros de Cazorla, mete allí a casi todo el pueblo de mujeres ya a trabajar, unos cogiendo la ciruela y las mujeres trabajando allí. Se trata también como era entonces muy ocurrente, y era entonces estaba de moda llevarse a gente del pueblo en los autobuses, ¿no? donde iban a hacer la campaña. Bueno, para terminar, que en un momento estamos allí, yo era un crío, yo apenas me enteré nada, pues ya, ¿no? Y aparece por ahí Paco Rabanne, aparece Saura y aparecen algunos del equipo de la película, ¿no? Y se presentan allí mi padre. Bueno, es que nos han dicho que hay aquí un murciano que está haciendo ciruelas y hemos venido aquí a ver cómo va esto y todas esas cosas. Además estamos rodando por aquí. Mi padre encantado, además conocía a Rabanne. No lo conocía mucho, porque mi padre, aunque era amante del cine, pues era la agricultura, ¿no? Y no se me dio nunca, pero en fin, lo reconoció, sí. Yo, hombre, pues claro, somos paisanos de Águila. Le dijo a qué. Recuerdo que estaba allí con mi padre, me acarició la cabeza y me revolvió el pelo, y con él estaba Saura. Fijaos qué anécdota más bonita, ¿no? Y ya después mi padre, ya cuando salía Saura en la tele, coño, si estos fueron los que estuvieron allí en el almacén. Bueno, esa es la anécdota que yo quiero recordar un poco de Llanto por un bandido, en una escena que, como digo, se rodaron allí en la escena de Cazorla, no todas las películas. Bueno, y después de Llanto por un bandido, que se estrena en el 63, viene en el 65 la película La caza. Y La caza se salva gracias a un censor. Esa película hubiera ido directa, si que en manos de otro censor, hubiera ido directa a no ser rodada, bueno, a no ser estrenada, quiero decir, rodada, ya estaba, ¿no? Porque nada menos que se atreve a presentar en la película en aquel año, presenta a 3 personajes, que son los que dan la película adelante, además muy bien interpretados. Muy bien interpretado. Uno de ellos, Alfredo Mayo. Y Emilio Gutiérrez Cava, que sale muy jovencito, es el 4.º personaje. Y Ismael Menlo, que es otro de los protagonistas, de los 3 que salen. Y otro más, que ya me acuerdo luego del nombre. Bueno, pues ahí uno es Paco, otro es Pepe, y el más joven era, creo que se llamaba Arturo, creo que era el sobrino de uno de ellos, el que se presenta. Y bueno, y allí ocurre lo siguiente: son 3 amigos, 2 de ellos habían luchado en el bando nacional y otro en el bando republicano. Pues ya está, la obsesión siempre de Saura era reflejar un poco su infancia y sus recuerdos, y claro, todo eso giraba en torno a aquella época. Y entonces uno de ellos, que es Pepe, tiene una finca, invita a su amigo allí a cazar. Y nada, allí que se van los 3, y el sobrino de uno de ellos, que dicho fue, yo creo que el primer papel que pudo Emilio Gutiérrez Cava. Sí, se van allí a cazar, y en realidad Pepe había invitado a Paco para pedirle dinero, porque aunque era un señorito, no era así, estaba arruinado, no tenía dinero, además le gustaban mucho las chicas jóvenes, él ya tenía su edad, Ismael Menlo, que es el que hace en la película, y entonces estaba allí, o sea, y tenía una querida, como se dice, no mucho más joven, y le estaba sacando todo lo que podía y más. Y total, que se pone en un proceso de divorcio con la mujer, de separación matrimonial en entonces, y a aquello le gustaba mucho dinero, ¿no? Entonces le pide dinero a Paco. Paco era Alfredo Mayo. Se lo niega ya, y empiezan ya las tensiones entre los 3. Y el otro también, que está obsesionado en contra de Paco, del que tenía más dinero. Total, que no voy a descifrar el final, pero es que es claro, y en todas partes lo dice.
acaban a tiro entre ellos, ¿vale? Y ahí se forma una brusaguera en una tierra, además, en una finca de Pepe, en la cual ellos recordaban porque habían luchado allí, los dos por el bando nacional durante la guerra civil. Y aquí estaba lleno de agujeros donde eran las madrigueras de lo que querían cazar, que eran conejos. Pues bueno, llega un censor, que es un censor falangista, pero que le gusta el cine, le encanta el cine a aquel hombre, ¿sabes? Y ve la película y le encanta. Dice, yo esto no censuro, esto se tiene que dar a cine, porque es extraordinario, le encantó la película. Bueno, pues esta película, el único problema que tuvo y me río porque es que tiene gracia, en la censura fue que la película se iba a llamar La caza del conejo. Y los censores vieron ahí como una transposición, ¿sabes? Que eso sonaba a sexo, La caza del conejo. Y entonces prohibieron ese título y la película se llamó entonces solamente La caza, ¿vale? Por si tenía alguna connotación sexual, alguna connotación de conquista en ese sentido, ¿no? Y llamó, efectivamente, el otro actor era Rodero, José María Rodero. Bueno, pues se rueda la película también, aquí la crucifican y luego se presenta esta película que se rueda en el juez, se presenta en Berlín y allí están los famosos premios el oso de oro de Berlín y el oso de plata y más los podríamos decir que son un poco como si fueran nuestros Goya, ¿no? O nuestros Goya, o los premios se dan también en el Festival de Málaga, que es ahora por cierto, o en el Festival de San Sebastián, pero bueno, ahí son muy apreciados y muy... Bueno, pues, y allí le dan, y allí aquella gente extranjera, aquel jurado en el cual estaba Pasolini y en el cual había gente de mucha valía cinematográfica, le dan el oso de plata. Y le dice Pasolini personalmente a Saura, mira Carlos, me ha encantado tu película, ¿verdad? Pero joder, ha venido Polanski con una película, ¿sabes? Y le han dado a él, o le hemos dado a él, porque decían que era Polanski y ya tenía cierta trascendencia en cine y había que darle el oso de oro. Pero bueno, aquí te damos el oso de plata. Bueno, pues esa película, una caza que parecía aquí, la ponen a París, la prensa, y luego resulta que el director Sam Peckinpah, que lo conoceréis muchos, ¿no? Por sus películas La huida, Grupo Salvaje, por ejemplo, y películas de ese estilo, Grupo Salvaje, o sea, como he dicho, y una serie de películas, todas ellas muy violentas y tremendas, considerado uno de los grandes del cine de ese género. Pues llega y Sam Peckinpah habla con él y llega a decir luego públicamente que que esta película de Saura le ha hecho cambiar el concepto que él tenía del cine. Lo influye de tal modo, que en las siguientes películas que hace Peckinpah hay escenas que no se pueden decir que sean exactas, pero casi calcadas de la caza de este hombre, de Saura. Eso, claro, le da una proyección a nivel internacional que ya aquí dicen, hay que llevar cuidado, ¿no? Con este hombre que se está haciendo famoso en la caza. Esa película la vi yo en el 66, 67 sería, en la pantalla del Teatro Guerrero. Allí habíamos 4 pelagatos, un sábado en programa doble. Y ya a mí yo era un crío, ya tendría 13 años por ahí, pero ya sentía en mí también la llama del cine, ese veneno dulce al cual no nos podemos sustraer, que es el cine, como decía antes. Y a mí me impresiona esa película, porque es que es tan realista, es tan dura, es tan violenta, cuando llegan a enfrentarse los tres allí, es como un remedo también, es como un recuerdo disfrazado, pero de la guerra civil, el enfrentamiento allí entre personas del mismo país, que a mí la verdad pues me impresionó bastante. Bueno, esta película, como digo, le dan el oso de plata en Berlín, en el Festival de Berlín. Hay una frase muy elocuente cuando dice Luis, uno de los tres de la película, dice: aquí murió mucha gente y ahora solo quedan los agujeros. Los agujeros donde se escondían los conejos. Bueno, después viene,
No asustéis que no voy a hablar así película por película todas de ellas, porque no creo tampoco aquí aburrir, son 50 y tantos títulos, 55 creo, pero sí de las más significativas, que son, para mí son las primeras. Llega el año 69 y dirige Pipermin Frappé, otro escándalo, también con la censura. Llega a estar secuestrada 8 meses por parte de la Dirección General de Cinematografía, intervienen cineastas extranjeros, interviene una serie de gente importante y al final le dan vía libre a Pipermin Frappé. Pipermin Frappé es una película, la verdad, que os la aconsejo mucho, ¿sabes? Una película en la que se ve el clásico español ese que salía luego en las películas interpretado por el mismo López Vázquez, que hace aquí en la película el papel principal. Pues ese español ansioso de deseo que aquí no llegaba, las películas eróticas, que aquí no llegaba el destape, el famoso destape, y mucha gente se iba a verla allí de la frontera, en el sur de Francia. Era entonces aquello muy socorrido. No sé si ha vivido esa época o ha oído hablar de aquel momento en que muchos españoles, aquellos que tenían dinero que se podían escapar, se iban a ver películas eróticas de destape a Francia, porque estaban prohibidas. Bueno, pues ese españolito que en lo que salen las películas Landa, Alfredo Landa, o José Sacristán, o este mismo José López Vázquez con esa cara de avaricia cuando van en una soca en una playa, por ejemplo, ¿no? Pues es el mismo personaje, pero en plan más trágico, más dramático, más serio. Aquí sale este personaje, este pobre personaje, por llamarlo así, que es dentista. Y entonces viene un amigo suyo, de nuevo protagonizado por el genial Alfredo Mayo, y este hombre que es un viva la Virgen, tiene dinero, viene con los mejores trajes, y trae con él una conquista, la que dice su mujer, ¿no? Pues, interpretado ya por Geraldine Chaplin, que sería la musa durante tantos años de Carlos Saura, ¿no? Y claro, cuando la ve con aquel empaque y con tan poca ropa y con aquella belleza, por llamarlo así, de fuera de España, una belleza con aires nórdicos, pues este tío se queda, José López Vázquez, el dentista se queda impresionado y se queda grabada la imagen de esa mujer, ¿no? A la cual pretende conquistar y no puede. Entonces él tiene allí un ayudante allí que trabaja con él en su trabajo de dentista, en su consulta. Y entonces, como son parecidas, entonces empieza a transformarla, empieza a ponerle peluca, empieza a cambiarle el color del pelo, la misma moda que se ponía la otra, la mujer del amigo, y hace de ella como una... Además, las dos mujeres hacen el mismo papel, Geraldine Chaplin, ¿no? Y entonces este hombre se obsesiona con esta mujer, ¿no? Y no para hasta convertirla en esa mujer de fuera que él hubiera querido tener, poseer, y que no había podido hacerlo. También puedo deciros que la película, como él en un momento de rabia, pues acaba trágicamente porque se encarga el matrimonio por ahí. Pero bueno, esta película obtuvo también, como he dicho, mucha fama, pero siempre fuera de España. Y ahí ya empieza un poco Carlos Saura a decir, tengo que llevar cuidado, no puedo ser tan explícito como en La caza, porque me puedo joder el cine. Y entonces empieza ya a explorar los caminos que lo harían famosos. Los caminos que lo harían famosos es puliendo un estilo abstracto donde domina pues lo alegórico, lo metafórico, las imágenes, los símbolos, queriendo decir sin decir, ¿no? Entonces hay que fijarse mucho en el Carlos Saura, en el que está reflejando la realidad española, aquella que le toca ahí después de la guerra, incluso cuando hace estas películas, para no decir diciendo. Y para eso emplea todas esas alegorías, que a partir de entonces él usa y repite, porque Saura está obsesionado, se ve claramente que está obsesionado por la guerra civil y por las consecuencias, y por lo que le había llegado a él, y por la manera en la que él se dedica a este tema, ¿no? Y ya digo, por medio de estas imágenes, de estos símbolos, en los que quiere decir cosas que de otro modo no puede decir. En Pipermin Frappé, como digo, es una indagación sobre el efecto de la represión tras la guerra civil, las inhibiciones eróticas y otras carencias de su generación.
como he dicho, el desenlace es tan violento como la caza. Temas, formas que pulen este estilo abstracto, procurando huir de la censura y a la vez creando un estilo propio en el que él se ve a gusto, porque dice, madre mía, pues es mejor, es mejor usar la alegoría y que el espectador inteligente sepa descifrar lo que aquí se está diciendo, en vez de dárselo todo aquí, que no tenga que marearse la cabeza ni que tenga que, porque le puede gustar más o le puede gustar menos, porque al fin y al cabo estamos hablando todavía de la de España, después de la guerra, y entonces pues dice, yo tengo que disfrazar un poco mi lenguaje, cosa que hace a partir de entonces en casi todas esas películas que volvemos a ver, o sea, temas que volvemos a ver en Estrés, donde de nuevo un personaje tiene celos de su esposa y entonces quiere poner la prueba con el chico guapo, por ejemplo así, que trabaja con su empresa, un guapo Juan Luis Galeato, haciendo ese papel de joven, ¿no? Y al final él llega y nadando por allí, pues esto es curioso, fijaros lo simbólica que es. Aparece como que con un arpón que llevaba para cazar, como que acaba con él como murió San Sebastián, lleno de arponazos, pero en este caso debajo del agua, ¿no? En una imagen muy simbólica en la que sale por ahí asaeteado por todas partes, ¿no? Por su jefe. Bueno, pues luego resulta al final es un sueño, es el deseo que no llega a hacer. Menos mal que aquí no muere nadie, en ese sentido, ¿no? En La Madriguera y el Jardín de las Delicias, también. El Jardín de las Delicias, me voy a permitir que os cuente una anécdota de ella. Por esa época, el Jardín de las Delicias es del año 70. Y es aquí que por esa época muere en un accidente de tráfico, a los 82, 83 años, el potentado Juan March. Juan March, que era, ¿no? Pues, aún existe por ahí la Fundación Juan March, ¿no? Y Juan March era pues el todo, y más era un poco el que subvencionaba la banca March, y entonces subvencionaba al franquismo, aunque él se alejaba un poco de la política para hacer su negocio. Lógicamente, como todos, pues se sabe que fue el que fletó el Dragón Rápido, que fue el hidroavión que llegó a Franco cuando se alzó del lugar donde estaba, de Ceuta, creo que fue, ¿no? De Melilla, no sé. Bueno, lo llevó allí lo llevó a Marruecos para abanderar desde allí un poco la rebelión con los árabes que lo apoyaban, y así comenzó la guerra civil, ¿no? Bueno, pues Juan March tiene un accidente y muere. Y antes de morir estuvo unos días así bastante mal hasta que expira, ¿no? Y cuando fueron a cogerlo en el coche, cuando fueron a rescatarlo al coche, dijo la siguiente: por Dios, la cabeza no tocármela, haced lo que queráis con el resto del cuerpo, pero la cabeza no. ¿Vale? Porque por toda la inteligencia y por todo el meollo que llevaba ahí este hombre de sabiduría y de maestría en su trabajo, a todos los niveles, ¿no? No quería que le tocaran la cabeza. Bueno, pues entonces este hombre llega aquí, le impresiona esas palabras últimas que lee a Carlos Saura, y hace una película que se llama El Jardín de las Delicias. En ella el protagonista vuelve a ser José Luis Vázquez, y en esta ocasión también hace de millonario, que por culpa de un accidente, este hombre le pasa lo contrario que a Juan March. Se queda momentáneamente inválido en una silla de ruedas, pero lo que pierde es la cabeza, no habla. Claro, ¿qué problema hay ahí? Porque la familia dice: madre mía, este tío no tiene por ahí apuntado el número, el código de la caja fuerte, y ni las cuentas bancarias que viene fuera de España. Y entonces no saben qué hacer para que este hombre recupere otra vez, recupere ese conocimiento, ¿no? Recupere la cordura, y con la cordura recupere, pues, donde tiene, ¿no? El que le diga a ellos, a la familia, dónde tiene las cajas fuertes, cuáles son las claves y qué hacer con ellas. Entonces no se le ocurre a esta gente, a lo mejor que hacer que recrear su vida, vistiéndose como de más jóvenes, recrear la vida anterior de este magnate, ¿no? Ahí sale su mujer, ahí sale su suegro, ahí sale su hija, ahí se nos hace el personaje, como locos, por la caza del dinero. Y recreando. Lo que pasa es que ese hombre, claro, López Vázquez, o este personaje, lo que hace es que invierte el sentido. Él ve
de su perspectiva, se da cuenta de lo que está haciendo, pero desde otra órbita. No se reconoce a él, y entonces, pues claro, los recuerdos que le traen no son los que la familia quería que le trajeran, sino otros totalmente distintos. Al final ya no saben qué van a hacer, y la película tiene un final muy metafórico, pero fijaos lo que llegan a hacer para ver si así puede hacer que este tío recuerde y que le dé explicación, porque llegan a pensar que no quiere hacerlo. Y dice, pues nada, entonces salen todos detrás, iba él en silla de ruedas y salen todos en silla de ruedas también. A ver si así le comunica, ¿no? O él ve un cierto rasgo de empatía por sus familiares, que en realidad va tras la caza del dinero. No cabe duda, ¿no? Bueno, y ya retoma todos estos fantasmas, vuelve a hacer dos obras maestras más de ese estilo, ese que he dicho, y La madriguera, no iba a hablar sobre, porque no sé, no vamos aquí a hacer esto demasiado cansino. La madriguera y Ana y los lobos. Ana y los lobos sí que se pone un punto y aparte ya. Ana vuelve siempre sobre su temática.